Bueno, hoy con un tema muy interesante que es el de las estafas. Joseph nos va a explicar un poco en qué consisten Ujú. y bueno, vamos a saber por qué hay hasta diferentes tipos de estafa. De hecho, son muchos, muchos tipos de estafa. Uno no las puede eh, imaginar tantas modalidades que tienen. Pero para entrar en materia, Joseph, ¿qué podemos definir qué es la estafa? Sí, gracias Ovidio y muy buenas tardes por invitarme nuevamente al programa, que es un programa muy novedoso y activo de La Teja. Vamos a ver, la figura de la estafa es aquella situación jurídica cuando una persona despoja de otra de un dinero a través de un engaño, lo que se conoce en derecho penal, el ardid o el dolo, y esa persona se enriquece ilícitamente con ese dinero o a través de terceras personas que las utilizan, ¿verdad? El Código Penal es muy claro que dice que el que cometa esa estafa podría pasar desde un año de cárcel hasta 10 años de prisión según el Ujú, monto de lo sustraído, ¿verdad? Entonces, el Código Penal en el artículo 216 habla de esas características específicas de la estafa. Lo interesante es que ya el Código Penal tiene ratillo y los estafadores han ido evolucionando de cómo ujú. le pueden sacar la plata a la gente utilizando no solamente el engaño, sino la necesidad y otros factores que se hacen pasar por la persona, Ujú. De hecho, ¿verdad? Joseph, aquí apunté algunos de los más comunes actualmente para ir, que vos nos vayas explicando cada uno más o menos la forma en que los estafadores hacen sus jugadas, ¿verdad? Sí, claro. Por ejemplo, está el de los falsos funcionarios. Sí, vea qué interesante eso, los falsos funcionarios llegan del OIJ o llegan de la policía fiscal y dice, mire, tiene que pagar una multa. Ujú, Y llegan vestidos con chalecos del OIJ, policía fiscal, eh, etcétera. Entonces ellos dicen, o de la municipalidad, mire, su patente está vencida. ¿Cómo que está vencida? Le vamos a cerrar el negocio. Y de aquí le traemos el recibo para que se ponga al día. 300,000, 400,000 colones, 500,000 colones. La gente los paga y ya después se dieron cuenta que eran falsos funcionarios. Y estafaron a la persona, le sacaron la plata de la bolsa creyendo que había algo que pagar y resulta que todo era mentira. A mí hubo de hecho, 3 intentos de estafa que me han hecho son con la municipalidad. La primera sí me asustó mucho porque llamó y era de, nos acabamos de pasar de casa y decía que no habíamos pagado los impuestos y que ya nos iban a hacer cobro judicial y no sé qué, yo me quedé, qué raro, porque nosotros tenemos la costumbre de siempre estar, y me dijo que si no hacía el pago inmediato por medio de internet, me iba a ver en serios problemas. Ya ahí ya yo, qué raro. Yo no, eso mejor prefiero resolverlo personalmente. Ahora sí, me voy y hago eso de... Pero insistió, yo no, esto ya debe ser, Sí, una no es estafa. normal cuando uno lo tratan de presionar tanto, que es ahí donde la gente cae, ¿verdad? Se sienten tan ofuscados y especialmente he escuchado casos de adultos mayores que caen mucho en ese tipo de presión, ¿verdad? Totalmente, porque por ejemplo, ahora que usted habla de funcionarios públicos, a mí me pasó una anécdota con el Banco Popular. Mm, Tengo que decir el nombre del banco. Me llaman, licenciado, mire, es del Banco Popular, es que usted tiene una deuda pendiente, deposite 500,000 colones del préstamo de su casa. Y yo me quedé, como si, si es que lo agarran a uno ajá, lo fuera de agarro fuera base. base, digo yo, qué raro, si acabo de pagar, ¿cómo me están llamando? Y Ajá. aquí tengo el recibo. Claro, el delincuente no sabía del otro lado del teléfono. Deme su clave y su usuario, ya estamos ingresando aquí con su número de cédula. Y yo, ajá, sí. Ah, no se preocupe. ¿Cómo se llama el gerente? Le digo yo, Carlitos Pérez. Me voy a buscar a Carlitos Pérez. No existe. Mm, Casi, casi se resbala uno. Pero ya imagínense otras personas que sí. por la premura del día, las obligaciones, las preocupaciones laborales y familiares, inmediatamente le hace el SIM o inmediatamente le hace una transferencia, una cuenta falsa, o le dan la clave, eso se conoce como phishing, empiezan a pescar Ajá. o hacking, ¿verdad? Y le sacan la información y vea qué grave vídeo. Y me pasó con una señora, lamentablemente, que el marido nunca entendió la dinámica de los estafadores. La señora la llaman y desde la casa ya da las cuentas del Popular, se meten a la computadora y le sacan el dinero. Cuando llegan a la fiscalía, la señora le dijo al fiscal,
Ya, y es que yo le di la clave a la funcionaria bancaria. Entonces dice el fiscal, no podemos hacer nada porque usted de su propia voluntad le dio la cuenta, le dio la cédula y le dio la clave. No podemos presentar eso porque si detenemos al hombre, el juez lo va a soltar porque van a decir el defensor público privado que usted facilitó las cuentas con su consentimiento. Es muy difícil probar ese ardido, ese engaño. Y la señora me reclamaba, licenciado, pero ¿cómo puede ser posible? Si me hablaba muy rápido, yo pensaba que era del banco y además en el celular decía Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Sí, es que son impresionantes. Son unos magos haciendo triquiñuelas con las redes sociales y con los call centers telefónicos. No sé cómo lo hacen, pero para eso hay un departamento especializado de OIJ de cibercrimen que se encarga de desenmascararlos y poder desarticular esas bandas malhechoras que andan haciendo fechorías en el ciberespacio. Yo sé, otro estilo de estafa es en las compras y ventas, ¿verdad? Ese es muy usual también. Sí, también le venden, por ejemplo, un producto y resulta que le venden la computadora y cuando usted llega a la computadora de la compra y venta solo está el cascarón y no está el contenido de la computadora, ¿verdad? Entonces usted dice, o compran un iPhone, el iPhone enciende y de todo, y cuando usted ve ya no pasó de encender y encendido y apagado, ¿verdad? Entonces le robaron el contenido. Bueno, ahí por lo menos le dan, a otra gente ni siquiera le envían. Ni siquiera le dan la computadora, ¿verdad? Usted deposita la plata. Las ventas en línea, hay que tener cuidado con las ventas en línea. Las personas que nos ven por redes sociales llegan y dicen, vea, le vamos a vender este paquete de productos, deposita la plata. A mi esposa le pasó inocentemente, pobrecita, compró unas tenis y aquí estamos esperando las tenis, ¿verdad? Y yo le dije, mire, con él no era la persona, pero no, por no preguntar en la casa, se fue de 30,000 colones. Por dicha, bueno, no. Por dicha no eran grandes sumas de dinero, pero no dejaba de ser plata, ¿verdad? Sí, claro. Yo sé, otro es el de los premios falsos, que la gente se va resbalada, ¿verdad? Por la ambición. Totalmente. Había un grupo criminal aquí en Costa Rica que llamaban a la gente y decían, vea, don Ovidio, don Carlos, usted se pegó a la lotería. Un premio de 3 millones de colones. Pero para poder hacer efectivo esos 3 millones tiene que depositar 300,000 colones a la cuenta tal. Y la gente iba y depositaba el dinero, ¿verdad? Entonces, yo creo que este tema de las estafas y con estos apagones, yo creo que nos quieren atacar aquí por el tema de la luz. Espero que no sean hackeando el tema del recibo de la luz, esperemos que no. El del WhatsApp, que decía que cada vez van innovando más, ¿verdad? Hasta por WhatsApp le están estafando. Totalmente, le llega a usted un mensaje por WhatsApp y dice, una venta en línea, deposite el dinero, porque es Amazon o son estas empresas que venden en línea, productos que vienen de otros países. Y a veces hasta las mismas personas que llevan la mercancía quieren estafar a la gente, porque ya la gente hizo el pago. Y dice, no, deposite, son 300, son 50,000, 20,000, 30,000, esos pagos hormiga. Y resulta que ya el pago iba incluido. Entonces también hacerle un llamado a la gente que cuando usted compra algo en línea, ya ese pago viene incluido el transporte y que se lo dejen a la casa. Que no caigan porque así como hay gente buena, hay gente que tal vez le dan un trabajo para que vaya a dejar ese producto que usted adquirió en línea, pero se aprovechan y pueden pedir algo adicional donde ya en la compra ya viene ese pago incluido del transporte. Otro que está muy relacionado con la tecnología y que ya me los mencionaste un poquito fue el phishing y el smishing. Ajá, es correcto. El phishing, el smishing o el hacking es que, por ejemplo, si usted tiene un WhatsApp, pueden acceder a sus cuentas bancarias. Entonces, cuando le llega a una persona un WhatsApp y dice, mire, es que esto es para que el WhatsApp sea más rápido, para facilitarle una actualización, mire, eso hay que tenerle cuidado y hay que bloquearlo y borrarlo inmediatamente porque el delincuente está en otra línea para meterse a su correo electrónico, a las claves que usted tiene en la wallet o en la papelera o en otras aplicaciones que tiene el iPhone o estos teléfonos inteligentes, sacan la información y cuando ve, Ovidio, lo dejaron a uno sin el santo y sin la limosna. Entonces también hay que tener mucho cuidado con esos mensajes de WhatsApp. No abrir aplicaciones ni de WhatsApp, ni de mensaje de texto, ni correos electrónicos raros que digan, mire, es que usted se ganó un premio. En el momento en que usted abre eso, no sé cómo lo hacen, hackean la información, sacan todo el contenido y hasta le pueden suplantar la identidad, que eso lo vamos a hablar más adelante. Sí, eso sí está. Otra que a mí me causa mucha indignación es con las ofertas laborales, ¿verdad? Y Totalmente. la gente en necesidad y aún así los estafan, ¿verdad?
habían empresas que decían, mire, usted tiene que dar 50,000 colones para una capacitación. Y la gente llegaba, hacía un gran esfuerzo, 100,000 colones, daban el dinero, daban la capacitación. Increíble. Y cuando ya usted llegaba al puesto de trabajo o a la empresa, no existía. Y ese modelo lo agarraron, y voy a nombrar otro banco que es muy serio, el BAC San José. El BAC San José les da capacitaciones a los futuros colaboradores, pero eso no tiene ningún costo. Y una vez que usted pasa esa capacitación en ciertas áreas bancarias, lo contratan. Pero hay empresas fascinerosas o estos delincuentes, ¿verdad? Que son empresas fantasmas, se hacen pasar por estas empresas y cobran el dinero y no existen. Entonces siempre hay que cerciorarse si la empresa existe a través del registro nacional, hacer una llamada, preguntar de verdad en las empresas que están ofreciendo el servicio para ver si es verdadero o no el tema de la oferta laboral. Y lo importante, nunca van a pedir dinero a cambio de un trabajo. Ahí en ese me viene a la memoria una estafa que hicieron. El señor llama, está interesado en alquilar un local comercial. Se ponen de acuerdo para ir. Llega con varias muchachas, les enseña el local, les dice que iban a trabajar, que él les va a dar el uniforme, no sé qué. La dueña del local era totalmente aparte de la estafa, ella no sabía nada, ella simplemente mostró el local y todo el engaño era el tipo que traía como a 7 mujeres que les iba a dar trabajo. En eso quedó, el tipo quedó en que iba a llamar ya para finiquitar el contrato y después empiezan las muchachas a llamar a la señora diciendo que las habían estafado. Y incluso relacionándola con la estafa, a pesar de que esa persona no tenía relación, ella simplemente llegó a mostrar el tipo les cobró por los uniformes y les cobró por una supuesta capacitación y se las llevó entre la... Sí, y eso es muy común, Ovidio. Las dueñas de locales comerciales nunca utilicen intermediarios para alquilar los locales. Eso se presta para estafas de algunas, no hay que generalizar, ¿verdad? No vamos a utilizar la falacia de la generalidad, pero hay muchas empresas que dicen que son intermediarios para arrendar propiedades y son falsas, entonces llegan y pasan estas situaciones. Entonces quieren echarle la culpa a alguien, ¿verdad? Y como dice el dicho, al perro flaco se le pegan las pulgas, a la pobre señora le iban a quitar el local o le iban a embargar por la estafa o se iba a iniciar una denuncia penal, cuando en realidad los estafadores eran otros y también la dueña del edificio o del local la utilizaron estos delincuentes, porque una característica de estas personas delincuentes, Ovidio, es que hablan muy rápido. Sí. Y aturden a la gente y todo, y envuelven, sí. Empiezan a envolver. Es correcto. Entonces eso genera impunidad muchas veces, porque ya la gente cae en el tema de la buena fe, y a veces los tipos penales son tan cerrados de alguna manera que la legislación penal hay que modificarla de cierta manera, y genera eso que cuando llega una fiscalía, el fiscal no tiene los elementos idóneos para poder acusar, y estos caquillos se valen de esos portillos para quedar impunes y empiezan a enriquecerse de la buena fe de las personas. Existen 2 tipos de estafa, ¿verdad? Sí, la estafa mayor y la estafa menor. Y las penas, bueno, es que para mí un estafador es un tipo maquiavélico, ¿verdad? Totalmente. Planea el plan, lo ejecuta y a la gente la deja. A mí, viendo las penas, me parece que son muy pequeñas para la magnitud sí, del daño. Sí, es que, o sea, es un tipo que maquinó todo perfecto para cometer su objetivo y me parece que es como muy... Sí, es un poco irrisorio las penas. Imagínese que si la estafa es menor, que la pena es de 1 a 3 años si no supera los 10 salarios base. Estamos hablando que si no supera los salarios base, un salario base anda como en 480,000 colones de un auxiliar judicial. Son 4,800,000. Sí, ya... Si pasa de ese monto, la pena es de 10 años, ¿verdad? Entonces usted dice, y hay una persona que estafó con $1,000,000, $500,000, $100,000, que le vayan a poner una pena de 5 a 10 años. Sí, a mí me parece... Es terrible. Porque echas a perder la vida de una familia, de una persona. Totalmente. O sea, una pérdida de esas millonadas a usted.
te desestabilizan totalmente y es imposible casi que recuperarlo, ¿no? Es correcto, es imposible. Y lo más grave, Ovidio, es que hay estafas agravadas. ¿Cuáles Eso, son esas ajá, estafas agravadas? Jace, valen de la vulnerabilidad de las personas, personas con discapacidad, personas sí, en estado de peores todavía. riesgo, personas humildes. Entonces usted dice, ¿cómo puede ser posible eso? Y aquí voy a tocar un tema, voy a Ujú. hacer un paralelismo, si usted me lo permite, Ovidio. Hay abogados y abogadas que se ponen de acuerdo con otros abogados y estafan al cliente. Mm. A mí me pasó un caso de un señor que contrató un abogado y se fue a la acera del frente con la otra parte. Y cuando nosotros presentamos el Y proceso, negociaron. negociaron y digo yo, qué raro, si esto está como hablado, como... Ujú. Y ya nos dimos cuenta por debajo, porque cuando ya presentamos todo, el abogado se presenta al juicio y me dice mi cliente, licenciado, pero yo lo tuve en mi casa. Mi esposa le dio pan con café y tortillas palmeadas y Mm. ahora está al lado del otro, le pasó toda la información. Entonces al pobre señor lo estafaron y le digo, bueno, ahora vamos a ver cómo enderezamos esto, porque lamentablemente los jueces civiles, cuando uno acusa a los abogados para que los separen del caso, no los están separando. Entonces vamos a tener que ir a un proceso de daños y perjuicios, a un proceso en el colegio de abogados para que lo suspendan en el ejercicio liberal de la profesión porque usted no puede representar a las dos partes. Primero, no es Es ético y ilegal, moral. es Y ilegal. segundo, cobró dos veces. Le cobró a mi cliente y ahora a este otro señor y perjudicó al otro. Entonces vea cómo también se dan ese tipo de estafas con colegas que uno diría son colegas respetables, pero lamentablemente se valen de esas imposturas jurídicas para perjudicar a la gente. ¿Y la estafa agravada qué pena tiene? Yo, Bueno, vamos a ver, el juez tiene que hacer una ponderación, ¿verdad?, sobre la persona, la víctima, y ver si efectivamente puede aumentar la pena. Lamentablemente, el tope son esos 10 años. Entonces, podríamos decir que bajo los principios de razonabilidad, proporcionalidad y utilidad de la pena, y conociendo las características de la persona imputada, que eso hay que modificarlo, ¿verdad?, porque es en beneficio del imputado y no en sí. perjuicio, el juez puede decir, bueno, no le voy a poner los 5 años, sino que le pongo 7. Y si es primario, ahí vamos jugando con eso, tal vez no lo han agarrado, esta vez se cayó y ahí va. Entonces, si hay que hacer una modificación al Código Penal, yo le hago un llamado a los futuros diputados y diputadas de la República, ahora el 8 de mayo, que hay que entrarle duro a ese tema de las estafas, así como el tema que hablamos en un programa anterior en relación al tema de los extorsionadores, ¿verdad? Ujú. Que pedían plata. La Sí. extorsión simple agravada, ahora las penas son de 15 años, entonces sí hay que presentar un proyecto de ley para que ese artículo 216, la pena aumente, porque lamentablemente eso es muy gravoso y las víctimas se van siendo afectadas en el tiempo y lamentablemente el Ministerio Público no tiene las herramientas para pedir penas más altas, lamentablemente. Yo sé, ¿ante quién se denuncia una estafa? ¿A quién tengo que acudir? Si no conocemos a la persona y fue por internet y todos esos temas de phishing, hacking, WhatsApp, hay que ir al OIJ y presentar la denuncia. Si conocemos quién fue la persona, hay que ir a la fiscalía directamente donde ocurrieron los hechos. Pero Ovidio, se está dando un fenómeno muy particular. La fiscalía desconoce qué es una estafa y qué es un incumplimiento contractual. Ujú. Y cuando llega a las salas de juicio, gracias a Dios hay jueces que conocen bien la materia y la materia civil la conocen muy bien, pero están absolviendo a las personas porque no definen cuál fue el dolo, cuál fue ese ardido, ese engaño, y lamentablemente están quedando en impunidad estos delitos. Entonces la cifra es muy alta y hacerle un llamado a la ciudadanía para que no caiga y si tienen dudas que nos llamen, con mucho gusto les vamos a evacuar dudas. Ujú. Entonces, ya para ir cerrando, ¿qué recomendaciones le das a la gente para evitar y también cómo actuar en caso de que... Sí, bueno, el llamado que le hacemos a las personas es que, por favor, cuando reciban esos mensajes por WhatsApp extraños, bloquearlos, igual que los correos electrónicos. Cuando los llamen por teléfono, como me pasó a mí con lo del Banco Popular, Ujú, decirle, no se preocupe, nosotros vamos al banco. Si siguen insistiendo, corten la llamada, ujú, porque esa insistencia y esa capacidad de discernir que tienen ellos, de decir, ujú, hágalo, 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 trabajan en la psiquis de las personas para que caigan en la trampa. Entonces ujú. también evitar todo ese tema, evitar también el tema de las suplantaciones de identidad.
Mire, que es que se perdió la maleta y estoy aquí en el aeropuerto. Ajá. Deposíteme plata. Me pasó a mí me suplantaron la identidad. Yo fui a Washington y regresé un mes después y alguien me posteó una foto, ¿verdad? Los de redes sociales. Y empezaron a llamar que la maleta se perdió y yo tenía ya un mes de estar en Costa Rica y todos los colegas me decían, don Joseph, usted está atrapado en el aeropuerto, ¿qué hacemos? ¿Le ayudamos? Y le digo, no, no, miren, no den nada, es un estafador. A mí fue, pero en Facebook, le empezaron a llegar mensajes a conocidos que estaba fuera del país y que me habían robado todo y que necesitaba que me depositaran para poder devolverme. Es correcto. Ujú. Entonces, ese tipo de llamadas fantasmagóricas, llamo yo, ¿verdad? Tratar de cortarlas y llamar inmediatamente a la persona, a la supuesta víctima, o al amigo, o al conocido, o al familiar, si tienen el número, y verificar si eso es cierto. Porque hasta se hacen pasar por uno, y si limitan la voz, como pelando el ojo, ¿verdad? Ese programa Sí, monumental, se van resbalados. Si es don Joseph, es Ovidio, hijo de puñada, qué torta. Entonces hay que hacerse el maje con esa, perdónenme la expresión, y no atender esas llamadas. Sí, hay que estar ojo al Cristo, como decían nuestros abuelos. Es correcto. Y de evitar ese tipo de situaciones. Sé que es difícil y muchas veces se aprovechan de la gente mayor que está solita, ¿verdad? Que los llama Totalmente, los adultos mayores que son muy vulnerables. porque un día me estaban contando el caso de una señora de 83 años, creo que le hicieron una llamada, le sacaron 4 millones de la cuentita. Sí. Y solita ella, son las cosas que uno lo indignan y que dice, que a veces dice, y semejantes delincuentes y penas tan suavecitas, ¿verdad? Y ya para terminar, Ovidio, a mi esposa le hicieron lo mismo. Llamaron y mi esposa les dice, no, mire, aquí en la institución ya nos tienen avisados sobre ese tema. Ay, mamita, muchas gracias, es que nosotros la estamos pulseando. ¿A qué carebarros? Y le cortaron la llamada. Qué increíble. Qué increíble. Sí, es increíble. Sí, sí. Bueno, a ustedes agradecerles, Joseph, a usted por su participación nuevamente. Muchas gracias por invitarme. Recordarles que todos los jueves a las 12:30 nos pueden seguir en Facebook y a las 2 de la tarde en YouTube. Les agradecemos su sintonía y nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.